Buenos días, tardes o noches, a la hora que nos estén viendo. Mi nombre es Amaranta. Yaile, Abril. Y nuestro tema en este caso, en nuestro proyecto 2 de las 3 es Electrostática. y les vamos a hablar todo acerca de ese tema, su relación, la importancia, la historia, todo lo relevante y bueno, espero les guste. Gracias. La electrostática es la rama de la física que analiza los efectos mutuos que se producen entre cuerpos como consecuencia de sus cargas. Como consecuencia de sus cargas eléctricas, es decir, el estudio de las cargas eléctricas, el equilibrio. La carga eléctrica es la propiedad de la materia responsable de los fenómenos electrostáticos, cuyos efectos aparecen de forma de atracciones y repulsiones entre los cuerpos que poseen históricamente. La electrostática fue la primera rama del electromagnetismo en desarrollarse. La postulación de la ley de Coulomb fue descrita y utilizada en experimentos de laboratorio a partir del siglo XVI y ya en segunda mitad del siglo XIX. Las leyes de Maxwell concluyeron definitivamente en su estudio y aplicaron a las demás que permitieron demostrar como las leyes de la electrostática. Y las leyes que gobiernan los fenómenos magnéticos pueden ser analizadas en el mismo marco teórico denominado electromagnetismo. La electrostática es la rama de la física que analiza los efectos mutuos que se producen entre cuerpos como consecuencia de sus cargas. Como consecuencia de sus cargas eléctricas, es decir, el estudio de las cargas eléctricas, el equilibrio. La carga eléctrica es la propiedad de la materia responsable de los fenómenos electrostáticos, cuyos efectos aparecen de forma de atracciones y repulsiones entre los cuerpos que poseen históricamente. La electrostática fue la primera rama del electromagnetismo en desarrollarse. La postulación de la ley de Coulomb fue descrita y utilizada en experimentos de laboratorio a partir del siglo XVI y ya en segunda mitad del siglo XIX. Las leyes de Maxwell concluyeron definitivamente en su estudio y aplicaron a las demás que permitieron demostrar como las leyes de la electrostática. Y las leyes que gobiernan los fenómenos magnéticos pueden ser analizadas en el mismo marco teórico denominado electromagnetismo, o algo más tarde como el griego Telesfrato del año 310 a.C. realizó un estudio de los diferentes materiales que eran capaces de producir fenómenos eléctricos y escribió el primer tratado sobre la electricidad a principios del siglo XVII. Comienzan los primeros estudios sobre la electricidad, que es la presión de la navegación como brújulas magnéticas. El físico real británico que lo hizo, William Hilbert, utiliza por primera vez la palabra electricidad, creada a partir del término griego electrón ámbar. El Propiedades de la carga eléctrica. 1. Dado a que la materia se compone de protones y electrones y su carga es C, podemos deducir que la carga eléctrica es una magnitud cuantizada, o lo que es lo mismo, la carga eléctrica de cualquier cuerpo es siempre un múltiplo del valor E. 2. En cualquier caso, la carga eléctrica de un cuerpo se dice que es negativa cuando tiene más electrones que protones, positiva cuando tiene menos electrones que protones y neutra cuando tiene igual número de electrones y protones. 3. En cualquier caso, el fenómeno físico, las cargas del sistema que estamos estudiando es identificar antes y después de lo que ocurre en un fenómeno físico, aunque sea que se encuentre distribuida de otra forma. Esto constituye lo que se conoce como el principio de conversiones de la carga.
La carga ni se crea ni se destruye, ya que su valor permanece constante. 4. Las cargas pueden circular libremente por la superficie de determinados cuerpos. Aquellos que permiten dicho movimiento recibirán el nombre de conductores, y aquellos que no lo permitan se denominan aislantes. 5. La fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas, tal y como establece la ley de Coulomb, depende del inverso del cuadrado de la distancia que los separa. En 1785, Charles Austin de Coulomb, de 1736 a 1806, físico ingeniero francés que también enunció las leyes sobre el razonamiento, presentó en la Academia de Ciencias de París una memoria en la que se recogían sus experimentos realizados sobre los cuerpos cargados y cuyas conclusiones se pueden resumir en los siguientes puntos. Los cuerpos cargados sufren una fuerza de atracción o repulsión al aproximarse. El valor de dicha fuerza es proporcional al producto del valor de sus cargas. La fuerza de atracción si las cargas son del signo opuesto y de repulsión si son del mismo signo. La fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Estas conclusiones constituyeron lo que hoy se conoce como la ley de Coulomb. La fuerza eléctrica con la que se atrae o repelen dos cargas puntuales en reposo es directamente proporcional al producto de las mismas, inversamente proporcional al cuadrado de las distancias que las separan, y actúa en la dirección de las rectas que las unen, donde F es la fuerza eléctrica de atracción o de repulsión. En el sistema internacional en el SI se mide en newtons, N, y que son los valores de dos cargas puntuales. En el SI se miden en coulombs, que es C. Es el valor de la distancia que las separa. En el SI se miden en metros, M. Es una constante de proporcionalidad llamada constante de la ley de Coulomb. No se trata de una constante universal y depende del medio en el que se encuentran las cargas. En concreto, para el vacío K es aproximadamente 9.109 newtons por metros al cuadrado sobre coulomb al cuadrado, utilizando la unidades en el SI. Sin embargo, no se comienza a comprender estos fenómenos hasta la llegada del Renacimiento, a principios del siglo XVII. William Gilbert descubrió numerosos materiales que poseían un comportamiento similar al ámbar, a los que llamó eléctricos. Basándose en este hecho, estableció una clasificación que diferenciaba entre sustancias eléctricas y no eléctricas. Años más tarde, dicha clasificación fue rechazada por Charles Francois de Cisternay, quien descubrió que existen dos tipos de electricidad, estableciendo la teoría del doble fluido eléctrico, vítreo, opuesto al ámbar, o resinoso, como el ámbar. Por otro lado, Benjamin Franklin en el siglo XVIII estableció que la electricidad era un fluido que puede encontrarse en exceso, carga positiva, o en defecto, carga negativa, estableciendo así lo que se conoce como la teoría del fluido eléctrico único. Sin embargo, en ese mismo siglo, Michael Faraday determinó que Franklin estaba parcialmente equivocado y que la electricidad no se trataba de un fluido, sino de partículas con carga. Esa carga fue bautizada por el físico Georgi como el electrón, en el honor ámbar, aunque no sería hasta 1897 cuando Joseph Young lo descubriera por medio de una serie de experimentos con rayos catódicos. Posteriormente, Ernst encontró otra partícula subatómica con carga opuesta al electrón que llamó protón.
¿Has probado a frotar un bolígrafo de plástico en un yisir de lana y acercarlo a un grupo de pequeños papeles? Si no lo has hecho todavía, podrías comprobar que los trocitos de papel son atraídos por tu bolígrafo e incluso algunos pueden quedar suspendidos en él. Esta fuerza de atracción, capaz de vencer la fuerza de gravedad, denominada fuerza eléctrica, es y ha sido objeto de estudio por numerosos científicos a lo largo de la historia. ¿Y qué es esta capacidad que poseen algunos objetos al ser rozados? Ya era conocida por los antiguos griegos. En concreto, comprobó que al frotar ciertos cuerpos con un paño aparecían ciertas fuerzas inexplicables y que eran mucho más intensas en el ámbar, en griego. Sin embargo, no se comienza a comprender estos fenómenos hasta la llegada del reconocimiento. ¿Por qué? Bueno, este fue todo nuestro proyecto, espero les haya sido interesante y de su agrado. Muchas gracias y nos vemos. Gracias. Bueno, este fue todo nuestro proyecto, espero les haya sido interesante y de su agrado. Muchas gracias y nos vemos. Gracias.